iniciar mi negocio con Amílcar Bravo. Un espacio para los emprendedores. Entrevistas con emprendedores y empresarios exitosos. Tips y más para ser exitoso como emprendedor. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a Cómo Iniciar Mi Negocio. Yo soy Amílcar Bravo y en esta ocasión tenemos un invitado. Él es ingeniero en electrónica. Su nombre, Albert Chávez. ¿Cómo estás, Albert? Extraordinariamente, aquí saludándolos y gustoso de poder participar aquí contigo en este programa que sé que tiene una gran difusión. Entonces, pues gustoso de poder compartir contigo y con otras personas que nos escuchen. Excelente, Albert. Y bueno, quizá no mencioné todo lo que eres realmente, pero me gustaría que fuéramos platicando uno a uno porque pues eres ingeniero en electrónica, eres conferencista, eres escritor, eres además, bueno, asesor profesional en seguros, entonces una gran cantidad de actividades y recordar, pues estamos hablando del emprendimiento. Claro. Y me gustaría que platicáramos sobre la historia, cómo llega Albert a el tema del emprendimiento. Uy, pues es una larga historia, buscaré hacerla lo más breve posible porque sé que tenemos los minutos contados. Pero mira, en general, yo soy una persona que soy como un niño soñador. Okay. Y siempre me ha gustado el tema del emprendimiento, desde que tengo uso de memoria. Y esto se los platico, digamos que es... Apenas me di cuenta de que así era desde hace mucho tiempo, ¿no? Okay. Como haciendo estas reflexiones, pero realmente siempre he sido muy emprendedor, siempre me ha gustado crear cosas, implementar proyectos nuevos, en fin. Entonces, bueno, pues mi primera carrera, como bien lo mencionaste, fue ingeniería en electrónica y comunicaciones, me especialicé en el área de telecom, mucho tiempo me dediqué a trabajar en esa área, trabajé para una de las compañías también más grandes a nivel mundial llamada Nortel Networks. Pero también me di cuenta de que mi alma siempre seguía buscando nuevos retos. Okay. Inclusive, dentro del mismo Nortel tuve varios cambios de giro, ¿no? Dentro de la misma compañía. Y bueno, pues eventualmente decidí emprender. ¿Cómo surge esto para contestar ya de manera más concreta tu pregunta? Surge por una inquietud mía de que las cosas pueden ser diferentes. Okay. Y aunque yo siempre he sido un apasionado de lo que hago y me apasionaba mucho el mundo de las telecomunicaciones y generé grandes amistades ahí y por supuesto que aprendí muchísimo, la realidad es que siempre tenía yo la idea de crear algo, ¿no? Entonces, a través de unos amigos llega un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que por supuesto que lo sugiero mucho para todas las personas que estén pensando en emprender. Y aunque desde mi muy particular punto de vista, el libro no te da un ABC, a mí sí me funcionó como un parteaguas. Okay. Y sí me dio un impulso a buscar el siguiente paso. Entonces yo empecé, por ahí te hablo de esto, del 2009 más o menos, estaba leyendo el libro y pues a decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer, no? Sobre qué me gustaría dedicarme o qué me gustaría emprender. Claro. Y entonces inicié con una compañía de chocolatería fina, okay. Que se llama Tabú. Chocolate Tentación, por cierto. ¿Por qué? Por varias características. Una, yo quería algo que a mí me gustara, entonces el chocolate me encanta, y dije, va por ahí. Dos, una industria que más o menos tuviera una cierta noción. Sí. Tres, que estuviera en desarrollo, que estuviera en auge, como en su momento lo fue en México el café o el tema del vino. Claro. Bueno, pues el chocolate al día de hoy inclusive, ya después de 2009, estoy hablando casi 10 años, sigue en pañales. Entonces, a mí me encantaba todo eso y tenía por ahí algunos contactos, ¿no? Entonces, empieza por ahí mi emprendimiento. Sí. En ese momento, pues yo trabajaba 8 horas, por así decirlo, en Nortel. De hecho, normalmente más, pero bueno, por cerrarlo, 8 horas en Nortel. Y saliendo de Nortel, regresaba yo a la casa de mis papás, en aquel entonces donde vivía, y seguía trabajando yo en mi proyecto de los chocolates, ¿no? Okay. Y desde ahí empecé a emprender, a diseñar, a ver de qué manera, y bueno, toda una historia, ¿no? Eventualmente me di cuenta que aunque estaba generando ventas en el área de los chocolates, pues necesitaba yo vender una gran cantidad de chocolates para reemplazar el ingreso que yo estaba recibiendo por parte de la compañía de telecomunicaciones, ¿no? Entonces dije, bueno,
este proyecto está empezando. No creo que me sea tan viable poder sacarle dinero desde ahorita. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, pues una cosa llevó a la otra y en aquel entonces uno de mis socios en los chocolates me dijo, oye, y ahora que ya salgas de Nortel, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, pues no tengo idea qué voy a hacer, pero sí le voy a hacer caso al tal Kiyosaki, el del libro, Así y es. no me importa cambiar de industria. Para quienes han leído el libro saben que Robert hizo un cambio drástico de industria. Es correcto. Y en ese momento él me dijo, oye, pues creo que tengo un primo que no sé bien a qué se dedica, pero se me hace que te puede ser de utilidad, algo como lo que estás buscando. Bueno, me puso en contacto él con su primo Sí. y entonces derivado de eso, pues después me enteré, yo estuve en contacto con el primo y me enteré que él estaba en la industria financiera y de seguros. Ok. Y bueno, ya él me hizo el súper gran favor al que le estaré eternamente agradecido. Saludo, Jorge. Y él me conectó con otra persona, ¿no? Que también estimo mucho, que se llama Carlos Conradi, un chileno que había venido a México a implementar también distintos emprendimientos en el área de Claro. finanzas y el tema de seguros, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empecé ya mi carrera como asesor profesional justamente en el área de seguros. Ok, muy interesante. Aquí, pues, hay que resaltar dos cosas. Una es precisamente tener actividades después del trabajo, que Claro. normalmente, pues a veces las personas terminan el trabajo y hasta ahí, no más. En Sí. ocasiones, pues, estudian una maestría, pero es tiempo adicional. Ujú. Y ¿por qué lo quiero resaltar? Porque a veces resulta algo complejo para los que no son emprendedores el llevar a cabo diferentes actividades durante el día. Claro. Es un conflicto que causa, pero a lo mejor eso es parte de la programación que traemos, ¿cierto? Totalmente. Sí, mucho tiene que ver con tu personalidad. Claro. En algunos programas que he hecho he invitado expertos a hablar del tema de la personalidad. Entonces habrá gente que tenga ese ímpetu de siempre estar buscando, siempre estar creando, no quedarse quieto con una sola actividad, con una sola cosa, y entonces son personas buscadoras, ¿no? Así es. Definitivamente ese es mi caso. Y bueno, pues ahí se dio, ¿no? Por supuesto que también me gusta relajarme, me fascina ir al cine y Claro. otras cosas, pero en aquel entonces estaba yo exclusivamente enfocado en hacer crecer ese tema del emprendimiento y de los negocios. Así es. Ujú. Y el otro punto de lo que mencionaste, pues tiene que ver precisamente con ese giro radical que a veces también es un conflicto para las personas. Oye, ¿cómo te dedicas a una cosa y después la cambias? ¿Qué sucede? Es darse permiso, ¿ah? Sí, por supuesto. Y te digo algo que he descubierto en los últimos meses, tiene que ver también con los talentos de cada persona. Eso. Y de lo que yo me di cuenta, y para todas nuestras personas que estén escuchando, esto es algo muy clave. Y yo lo entendí, a mí me costó trabajo porque me costó muchos años y verlo también en otras personas, es las personas que verdaderamente nos quieren, Sí, lo que quieren para nosotros es que estemos bien y que seamos felices, punto. así es. Entonces, en el esquema de los papás, pues ellos van a querer que sus hijos estén bien, de los amigos, de los hermanos, etcétera, ¿no? Ahora, cuando una persona sale del esquema que para ellos es lo normal, lo correcto o lo que está bien, Así es. entonces ellos sienten incertidumbre y sienten miedo porque tienen la sensación de que a la persona le va a ir mal. Y entonces, por ende, el consejo es de, no, por ahí no te vayas, no lo hagas, ¿no? Entonces, también hay que entender que, bueno, hace muchos años hubo un cambio de industria, estamos en la era de la era industrial, ¿no? Así Donde es. era muy rentable trabajar para una empresa, especializarte y tener este escalafón, ¿no? de la parte corporativa. Así Empiezas es. de abajo, incrementas tus habilidades y obviamente vas subiendo en la escala corporativa, ¿no? Así Digamos. es. Entonces, cuando se salen las personas de ese esquema como tradicional, entre comillas, pues definitivamente causa alarma, causa alerta, ¿no? No Así fue, es. no fue, por supuesto, mi excepción. La vez que le dije a mi mamá que quería yo cambiar completamente de industria y que me Claro. estaba profesionalizando en el área de negocios y seguros, pues pobre, casi se va de espaldas, ¿no? Claro. Y por supuesto que me dijo, oye, pero si tú estudiaste una carrera, invertiste mucho tiempo en eso, lo hacías bien, trabajabas en una de las compañías más grandes a nivel mundial, con todas las prestaciones, Así seguro es. médico, vales, etc., ¿no? ¿En serio vas a dejar todo eso para lanzarte al abismo de, pues, no prestaciones, no ingreso fijo, no nada? O sea, ella estaba en shock, ¿no? Claro. Pero bueno, yo tenía mucha energía en ese momento y estaba dispuesto a pagar el precio. Claro.
Y aquí, pues un cambio radical, sin embargo, es primero darse cuenta y, como dices, desarrollar esas habilidades que tienes, esas habilidades que al final tú estás buscando algo y que bajo un esquema corporativo te están limitando. Y bajo un Claro, esquema de comisiones, bueno, pues tú sabes que también es algo retador, claro. que no es fijo, y como dices, es un abismo, es esa incertidumbre. Pero lo que voy es, nos quieren tanto nuestros familiares que lo que desean es evitarnos el dolor. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, Sí, sí. Sí, y la realidad es que no se dan cuenta que muy probablemente, y ese era mi caso, mi alma desde adentro necesitaba un cambio. claro. Y entonces ese dolor que yo a mí mismo me estaba evitando era continuar en esa parte corporativa y entonces dar el brinco a que mi alma dijera, claro, por acá es el camino, ¿no? Sí, Y bueno, pues evidentemente que mucha gente no lo comprende, ¿no? Sobre todo en la industria de seguros, que es una industria que tiene lamentablemente mala fama. Y entonces te puedo dar algunos datos. Hace todavía algunos años, la media de edad de un asesor de seguros superaba los 55 años de edad. ok. Entonces, pensar que un joven se dedicara a eso es como que de verdad fuiste a todas las entrevistas que pudiste ir y nadie te aceptó y es tu última carta de presentación, ¿no? Que te acepten en la industria aseguradora, cuando en realidad es todo lo contrario. Y al día de hoy los jóvenes están revolucionando total y completamente la industria de seguros para bien. Y yo creo que aquí vamos a un poquito más a fondo. El estigma que se tiene en esencia para el tema de ventas. Claro, totalmente. Yo creo que ahí es donde quizá es mal visto el tema de ser vendedor. Pero hoy día te das cuenta que si no vendes como emprendedor, entonces pues no hay un paraíso en tu empresa. Claro. La habilidad número uno de los emprendedores y empresarios es marketing y ventas, definitivamente. Okay. Si no sabes hacer marketing o si no sabes vender, estás frito. Y la realidad es que, como bien lo dices, es como un estigma, pero tiene que ver desde mi punto de vista de la interpretación de las ventas, Claro. ¿no? Yo tengo una teoría, pero pues es solo una teoría, una hipótesis, vaya, Claro. en donde yo recuerdo, pongo mi caso personal, por eso pienso que así es o así le ha sucedido a otras personas. Claro. Y yo recuerdo llegar a casa a comer y justo estábamos empezando a comerlo todos juntos en familia cuando de pronto tocaban la puerta o sonaba el timbre. Sí, Y era así como de, ay, ¿quién se va a parar a ir a ver quién es? así ¿no? es. Y entonces ya iba yo o iba alguno de mis hermanos o iba mi mamá y regresaban, era un vendedor. Claro. ¿Por qué? Porque llegaban, estaba el canvaseo de puerta en De puerta, puerta en ¿no? puerta. A ofrecer, obviamente, pues cualquier cantidad de productos, servicios, etc. Así Hasta los famosos religiosos, ¿no? También Así que, es. pues, te querían dar alguna charla con respecto a la parte religiosa espiritual de la vida, ¿no? Entonces, esa sensación que yo viví de, era un vendedor, es Sí. como, es una persona que no es bien vista en la casa o en general en la sociedad. ¿no? Así es. No llegaban y, oigan, están ofreciendo algo espectacular, está padrísimo, esta persona me está dando todos los beneficios de tener un tortillero o un zarape Así o un removedor para el agua, qué Una sé yo, aspiradora, ¿no? Una aspiradora, una enciclopedia, por Así es. supuesto, ¿no? O sea, realmente no lo vivíamos así como de, oye, qué padre que esta persona sale a la calle a ofrecer ese producto o servicio y regresa a casa quizá con dinero que ganó en su día, ¿no? Así es. Entonces yo creo que desde ahí se va generando esta programación de que los vendedores son lo peor que existe del mundo Claro. y que si has de dedicarte a algo que no sea una profesión de ventas. Sin embargo, y yo cito mucho también a Blair Singer, uno de mis mentores, que escribió el libro Vendedores Perros, Claro. y él siempre en todas sus conferencias es muy firme diciendo, todos vendemos, todos vendemos. Cuando no quieres hacer algo con tus papás, pues les vendes la idea de que te sientes mal, de que no estás en condiciones, de que mejor lo haga alguien más. Entre parejas hay una venta constante, ¿no? Claro. Para ver hacia dónde van a ir, o si van a salir o no, para coquetearle a alguien, ¿no? O ligar. Todo Así eso es. finalmente es marketing y ventas. Entonces, yo creo que es una manera distinta de ver las cosas, en donde lo único que yo les pido a todos los empresarios, emprendedores, es que las ventas sean éticas, ¿no? Y qué bueno que mencionaste a uno de tus mentores y también este tema de ético, porque
estás hablando del profesionalismo en las ventas. Totalmente. Leía que, bueno, tienes varios mentores, todos ellos internacionales, muy reconocidos. Sin duda eso habla de ese profesionalismo que estás buscando y que entiendo es un camino continuo Claro. de aprendizaje. Y sí me gustaría que pudieses resaltar con quién te has entrenado. Claro, por supuesto. Bueno, en general, la verdad es que he tenido muchos mentores, me siento afortunado por ello. Blair Singer es uno de ellos, por supuesto, que además él es asesor de muchos equipos de ventas y también de Robert Kiyosaki en toda la cuestión de Padre Rico, Padre Pobre y la empresa de Rich Dad y todo eso, ¿no? Ese es uno de ellos. Sí. Fíjate que uno de mis mentores que me impresionó y yo tuve chance de platicar con él, se llama Chris Gardner. Ok. Chris Gardner lo ubica seguramente Sí, muchísima sí, gente, quizá claro. no por el nombre, pero él es, digamos, el autor intelectual, porque así lo vivió, de la película que se llama En busca de la felicidad. Así Que es. esa película es protagonizada por Will Smith y, bueno, en la película salen Will Smith y su hijo, ¿no? Su hijo en la vida real que se llama Así es. Jaden. Y entonces su hijo más o menos en la película tiene alrededor de 5 años. Sin embargo, en la vida real de Chris Gardner, su hijo era un niño de brazos. Tenía menos de 2 años, si mal no recuerdo. Ok. Entonces todas estas escenas que salen en la película En busca de la felicidad, Sí. en donde Will Smith trae corriendo a su hijo para allá y para acá, pues en la práctica Chris Gardner no lo podía poner a correr, o sea, lo traía en brazos y aparte cargando los trajes, la maleta, las máquinas que vendía, en fin. Entonces, para mí fue una gran historia de aprendizaje y finalmente de superación, de ver un objetivo y luchar hasta conseguirlo. Y bueno, pues hoy Chris Gardner es espectacularmente conocido en Así el es. mundo de los negocios, en el mundo de bolsa de valores, generó una empresa espectacular y bueno, pues de ahí también hicieron esta película, ¿no? Sí. Aquí en México, porque también vale la pena mencionarlo, me ha gustado mucho entrenarme con Mauricio Candiani, Ujú. que él es un empresario, también emprendedor, da también muchas conferencias y pláticas con respecto al tema de dinero y al tema de negocios. Y entonces, por ejemplo, de él aprendí que está bien hablar de dinero Claro. y está bien preguntar cuánto cuestan las cosas. Así es, porque es un tabú. Es un Da tabú. miedo Es un en tabú algunas y ocasiones. yo aquí me ventaneo con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Sí. Cuando no estoy en posición de comprar una cosa, ya sea porque económicamente no cuento con el recurso en ese momento, nótese que dije en ese momento, ¿no? claro. No cuento con el recurso en ese momento, ni siquiera me preocupo por ver cuánto cuesta, Claro. ¿no? Y sin embargo él dice, tienes que preguntar. Claro. Requiere saber porque es la manera en que se te va a meter a la cabeza y también automáticamente te vas a ir programando, ¿no? Exacto. Que tiene que ver con esta cuestión igual de visualizaciones, en fin, ¿no? Entonces, si en un futuro quieres adquirir un vehículo, comprar una casa o simplemente saber cuánto cuesta el acta constitutiva de una empresa, Sí. pues acércate y pregunta a la notaría, con un asesor de bienes raíces o en una agencia de autos, ¿no? Y por preguntar, no te cobran. Por supuesto que no te cobran. De hecho, vas a aprender muchas cosas. Y una de ellas tiene que ver que mucha gente, yo lo he descubierto en mis asesorías, que bueno, la gente le doy de manera personalizada, muchos de ellos creen que para hacer ciertas cosas requieren un gran capital. Así es. Y no necesariamente. A veces hay extraordinarias facilidades crediticias en donde te puedes apalancar y bueno, puedes generar distintas estrategias para obtener ciertas cosas que tú requieres. El otro día en un grupo de aceleración empresarial del cual formo parte, un miembro justo nos mencionaba Sí. que él pues tuvo a bien interconectar a tres factores, ¿no? Él se dedica a la industria inmobiliaria. Entonces, él conectó el factor de necesitamos quien tenga un terreno, Sí. ¿no? Un terreno disponible, necesitamos quien ponga el dinero Claro. y necesitamos quien construya el proyecto. Claro. Entonces, él era capaz, es capaz al día de hoy, por supuesto, Gilberto Castellanos, un arquitecto, creo yo, al día de hoy muy famoso, él es capaz de construir proyectos importantes, ¿no? Entonces, en aquel entonces, él hablaba de una clínica médica, vaya. Ok. Y entonces él consiguió quien pusiera el terreno y consiguió quien pusiera el dinero. El capital. Y entonces él puso todo su talento para construir, llevar a cabo el proyecto y después venderlo, ¿no? Excelente. Entonces, no siempre se necesita dinero
para generar un proyecto o para hacer dinero, que a veces también es uno de los tabús que tenemos los emprendedores. Así es. Y yo insisto mucho en eso, lo escucho día a día en las asesorías personalizadas, en donde un gran porcentaje, te diría alrededor de un 85% de la gente que se entrevista conmigo, me dice que entre sus metas de mediano y largo plazo está el tener un negocio propio. Ok. Sin embargo, lo que los limita es que no tienen el capital para hacerlo. Y yo siempre les digo, bueno, no necesariamente necesitas ponerlo tú, pero lo que sí necesitas es la habilidad de ventas o de Exacto. marketing para poder ofrecer ese proyecto a alguien más y que entonces alguien te lo financie, ¿no? Sí, y son habilidades que no se adquieren de la noche a la mañana, que si bien Totalmente. desde niño sí hiciste negociaciones, lo hacías Claro, para obtener ciertas cosas. claro, con los profesores en la escuela. Exactamente, exactamente. Y bueno, si te parece, vamos a platicar sobre tu libro. Claro que sí, con mucho gusto. Ya mencionaste algunas películas. Y bueno, ¿podrías mencionar el título del libro, por favor? Sí, totalmente. Bueno, como se han dado cuenta, mencioné las películas porque me encanta también el cine Así es. y particularmente se me quedan grabadas muchas escenas. Mi libro se llama 8 lecciones financieras de películas taquilleras. Así lo pueden encontrar ahí en Amazon. Ok. Y supongo que el título tiene que ver precisamente por esa pasión que tienes por las películas. Exactamente, sí. Lo que yo hallé, Amilcar, en la industria es que cuando hablamos de la cuestión de dinero, de finanzas, de números, empieza a ser algo tedioso, Así es. aburrido y para mucha gente poco comprensible. Así es. Y entonces nadie compra y nadie quiere ver lo que no entiende. Es correcto. Entonces, yo atendiendo esa necesidad, lo que dije es, esto puede ser de una manera diferente. Y si te das cuenta, es mi mismo pensamiento de hace varios años cuando dije, mi vida puede ser de una manera diferente, ¿no? Exactamente. Y entonces dije, bueno, yo he leído bastante literatura al respecto de finanzas personales, que al día de hoy cada vez hay más, afortunadamente, pero todas son, entre comillas, un poco técnicas, es decir, hablan del presupuesto, sí hablan de los seguros, hablan del Afore, en fin, hablan de algunas otras cosas. Y de pronto yo dije, bueno, ¿por qué las personas, aún teniendo la información, no son capaces de tomar acción? Y sin embargo la gente me sigue reportando que pues es algo que no comprenden, no es fácil de entender. Entonces, como otra área que me gusta a mí mucho es la del desarrollo humano, Claro. yo dije, bueno, yo requiero utilizar el lenguaje metafórico para poder llegar más fácilmente a las personas y que el mensaje sea muy claro y transparente, ¿no? Entonces, la idea de hablar de 8 lecciones financieras de películas taquilleras es tomar ejemplos de películas que han sido muy famosas como Rocky, como Titanic, como Iron Man, que seguramente el 99% de las personas las han visto. Tomar ejemplos de esas escenas y entonces, derivado de eso, narrar una lección. Y es una lección que yo sé que a la persona le puede funcionar, por eso me gusta el lenguaje metafórico, porque te puede funcionar para tus finanzas personales o te puede funcionar para tu vida. Te Sí. pongo un ejemplo de una de las que más me gusta, que es la lección del Titanic. Bueno, el Titanic de entrada es una historia real. Era un barco transatlántico que estaba en su viaje inaugural cuando zarpó. Correcto. Lamentablemente, bueno, pues en el camino se encuentra un iceberg, ¿no? Un gran iceberg. Y yo aquí empiezo a hacer la reflexión y digo, bueno, ¿el iceberg apareció de la nada? No. La realidad es que el iceberg ya estaba ahí. Así es. Otro factor es que solo se veía la parte de hasta arriba del iceberg, pero no se veía la parte de abajo. Correcto. Entonces está el marino se llama Frederick Fleet y toca la campanita cuando ve el iceberg que está ahí adelante, ¿no? Entonces dice iceberg adelante o iceberg a la vista, toca la campanita y de ahí empieza una revolución en el barco, ¿no? Así es. Sin embargo, el barco ya llevaba una cierta inercia y ya no le dio tiempo de hacerse a un lado y bueno, pues termina chocando. Para quienes han visto la película de Titanic, pues ya saben qué fue lo que pasó. Para quienes no, no se preocupen, no les voy a contar qué pasó para que la Así es. vean, ¿no? Así es. Entonces, las reflexiones en el área, por ejemplo, que yo la hago ahí en el área de retiro, el retiro para mí es un gran iceberg que hay en México. Las reglas han cambiado, las leyes han cambiado, entonces lo que antes era el retiro, como dice la canción de José José, lo que un día fue, no será.
Sin embargo, para mucha gente todavía traen esa inercia, ¿no? Y creen que se van a poder jubilar como lo hicieron sus abuelos o sus padres, y eso ya no es Ya cierto. no existe. Entonces, lo que yo les estoy tratando de decir, y lo pongo así, lo escribo en el libro, es que a veces me siento como el marino Frederick Fleet, tocando la campanita y diciéndole a la gente, oye, retiro a la vista, ¿no? Retiro Claro. que está enfrente de ti, toma tus previsiones, porque lo que yo sé es que cuando la persona ya vea ese iceberg o ese retiro, ya no va a ser tan fácil esquivarlo, ¿no? Así Y es. probablemente le pase lo que le pasó al Titanic. Así es. Y pues también hay que reconocer ahí la existencia del ego y de un cumplimiento de meta, de llegar en cierto tiempo. Claro. Sin embargo, pues a veces no tenemos esa claridad ya hablando de la jubilación, hablando del retiro y sobre todo lo que acabas de mencionar, ese cambio radical que Claro. existió pues en el tema de la jubilación, en el tema del retiro, y no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y en el mundo. Exactamente, Donde sí. ya no existe o no va a existir ese concepto que nuestros padres vivieron, donde trabajabas en el mundo corporativo, una sola empresa, y te retirabas y con eso podías vivir. Claro. Sí, de hecho eso era un gran negocio, ¿no? Era una excelente estrategia. Poder trabajar toda tu vida durante una empresa. Antes las personas cuando les preguntabas, oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa? Pues te hablaban de 15 años, 10 años, 20 años. Yo que estuve estudiando un tiempo en Canadá, Sí. pues uno de mis compañeros me decía, oye, yo quiero trabajar en Nortel, la misma empresa que años después, yo en ese momento ni lo sabía, que años después pues yo también iba a laborar ahí, pero me llamó mucho la atención la pasión con la que me lo decía. Claro. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿y por qué Nortel, no? Y básicamente me dijo, porque mi abuelo trabajó ahí y porque Claro. mi padre trabajó ahí. Ok. Entonces hay esta inercia. Sin embargo, bueno, pues muchas reglas han cambiado y es conveniente adaptarse. Ok, ok. Bueno, pues es importante lo que estás mencionando y ¿por qué no invitas a los que Claro, nos están bien. escuchando precisamente, pues que adquieran tu libro? ¿Dónde lo pueden adquirir? Sí, pues al día de hoy está disponible en Amazon o también en mi página web, pero bueno, muy fácilmente lo pueden encontrar en la página de Amazon. Si ponen ahí 8 lecciones financieras, el primer título que les sale. Y afortunadamente, pues gracias a la aceptación de la gente, se ha convertido en un bestseller ahí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y síganlo comprando. Si les gusta, dejen sus comentarios también. Eso me sirve a mí de retroalimentación para seguir compartiendo esto con otras personas, ¿no? Claro, Albert. ¿Qué más pueden encontrar dentro de tu libro que puedas resaltar en este momento, que puedas compartir? Claro, pues mira, hay otra lección que también me gusta mucho, que tiene que ver con mi formación como karateca, y es la lección que yo le llamo de Karate Kid, o la lección de Daniel San, ¿no? Sí. Y en la película de Karate Kid 3 hay una escena donde, bueno, Daniel San va perdiendo y le están pegando Cierto, durísimo, cierto. se queda en la lona tirado, a punto de llorar prácticamente, y le dice a su sensei, al señor Miyagi, dice, ya no quiero, vámonos, y le grita, siento miedo, o sea, tengo miedo, vámonos a casa. Y entonces en ese momento viene una gran lección de vida para Daniel, y bueno, que yo también la adopté, y que el señor Miyagi le dice, no, no, necesitamos quedarnos, ¿no? Claro. Digamos, dice el señor Miyagi, está bien perder ante el oponente, no se debe perder ante el miedo. Está bien perder ante el oponente, Ok. no se debe perder ante el miedo. Y entonces lo que le está diciendo es, ve y enfréntalo. Y si pierdes frente a Mike Barnes, que era el contrincante, no pasa absolutamente Así nada, es. perdiste. Pero ganaste la batalla más grande, que era la batalla del miedo. Y yo hago aquí la reflexión que, insisto, lo que me gusta mucho del libro, no porque yo lo haya escrito, por supuesto, es que esas reflexiones pueden aplicar tanto en la parte financiera como en cualquier otra área de tu vida. Es decir, yo ahí lo que digo es, bueno, siempre hablo de planeación en corto, mediano y largo plazo. Y normalmente en México la gente planea siempre solo en el corto plazo, los que bien les va, ¿no? Exacto. Los que no planean absolutamente nada. Pero bueno, a la gente le da de pronto miedo atender proyectos de mediano y largo plazo, como puede ser justamente el ahorrar en un seguro de retiro, el adquirir un bien inmueble, el entrar a un fondo de inversión, etcétera, de largo plazo, porque es, oye, pero pues es que para mi retiro faltan 15 años, 10 años, 20 años o la cantidad de tiempo que sea, y pues me da miedo. Y entonces ese miedo los lleva a no iniciar. Y entonces lo que yo digo es, está bien perder ante el oponente, Sí. pero no se debe perder ante el miedo, ¿no? Entonces, mucha gente que ya es cliente mío de hace 8 años, por ejemplo, dicen, wow, o sea, hace 8 años jamás me imaginé que por empezar a ahorrar, pues ya hubiera
avanzado tanto, ¿no? Claro. Y entonces es romper ese miedo. Y ahí en el libro les doy una herramienta muy poderosa para romper ese miedo que le llamo expresión de poder. Entonces, la idea es tener una expresión de poder que te llene de confianza suprema para enfrentar ese miedo y pasarlo, y que sepas que no hay absolutamente nada que temer y que siempre en la vida hay retos y que los puedes resolver, ¿no? Y insisto, ahí hablo del área de finanzas personales, pero ¿cuántas veces te ha paralizado el miedo para hablarle a la chica que te gusta? Claro. ¿No? O para proponerle matrimonio a la persona con la que te gustaría estar por mucho más tiempo, o quienes quieren tener hijos para tener su primer hijo, o quienes quieren, ahora hablando de tu programa, del tema de emprendimiento, pues cuánta gente no siente miedo de emprender Así y es. se queda absolutamente ahí y dice, no, mejor no, eso es para otras personas, o se ponen muchos pretextos, no tengo el capital, no tengo el conocimiento, no tengo los socios, en fin. No sé vender. No sé vender, exactamente. Entonces ahí en el libro yo te invito a tener una expresión de poder. Ahí hay varios ejemplos de personas, compañeros míos, amigos, grandes empresarios también, unos de ellos, en donde ellos te comparten sus propias expresiones de poder. Y bueno, yo te comparto la mía, que es soy cinta negra. Entonces, cuando llega un obstáculo que yo considero grande, me digo a mí mismo, soy cinta negra, y para quienes han trabajado el área de artes marciales, saben lo que llegar a ese grado implica, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí es como de, si soy cinta negra, lo puedo todo, vaya. Exactamente. Albert, redes sociales donde te pueden contactar. Claro que sí, me pueden contactar en Instagram o en Facebook como @AlbertChavez con ZMX, @AlbertChavezMX. Y con muchísimo gusto, ahí estoy. También me pueden ya buscar en mi canal de YouTube, en donde empezaré a subir algunos videos con tips, información de finanzas personales, de negocios, en fin, otras cosas. Y por supuesto también pueden hacerme llegar un correo electrónico a info@congruenti.mx. Excelente. Ya no nos dio tiempo de platicar de Congruenti. Sin embargo, pedirte, pues, que puedas mencionar alguna promoción para aquellos que deseen contactarte. Claro que sí, por supuesto, pues una de las cosas que más está en boga el día de hoy es el tema de las inversiones, ¿no? Entonces hay muchos modelos de inversión. Yo tengo un seminario, un entrenamiento muy breve, pero muy conciso y que a la gente le permite tomar acción, que es empezar a invertir en CETES. Cualquier persona tiene la facilidad de empezar a invertir en CETES, entonces doy un entrenamiento, ese entrenamiento tiene un costo, es totalmente en línea. Entonces, para las primeras 5 personas que hagan llegar un correo a info@congruenti.mx o que me contacten a través de Facebook, también ahí en @AlbertChavezMX, y que digan que escucharon definitivamente este programa aquí contigo, Amílcar, bueno, pues esa sesión será total y completamente sin costo para todos ustedes. Las 5 primeras personas, pues ahí los contactamos y les damos todos los detalles de ese entrenamiento. Excelente. Bueno, pues agradecerte la invitación y pues esperemos que contemos contigo en una próxima ocasión. Claro que sí, pues gustoso aquí compartir con ustedes, con tus programas, con tus radioescuchas, y pues aquí tienen un extraordinario locutor, y definitivamente este también es un muy buen programa que ayuda a muchos emprendedores a seguir aprendiendo, teniendo nuevas herramientas y, ¿por qué no, modelar a otros emprendedores? Claro que sí. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Amílcar Bravo. Esto fue Cómo Iniciar Mi Negocio. Hasta la próxima. Bye. Cómo iniciar mi negocio con Amílcar Bravo. Un espacio para los emprendedores.